El cristalazo con Rafael Carvajal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Rafael. ¿Estás? Rafael, ¿cómo te va? Carlos, mucho gusto en saludarlos a todos ustedes. Bueno, mira, yo me quisiera salir un poco de estas tormentas y las consecuencias de las lluvias y los deslaves y los aludes y los taludes y todas esas cosas, porque yo estoy viendo un reacomodo de las fuerzas políticas nacionales. Y me da la impresión de que estuviéramos frente al último gran escenario de confrontación entre algo que yo podría, de una manera muy personal, llamar el neosistema. ¿Cuál es el neosistema? El neosistema es el regreso de un PRI que tiene que convivir con los efectos que le dejó la alternancia. Y los efectos que le dejó la alternancia son no poder gobernar por tener que estar atento a los reclamos de quien quiera reclamar. La reclamación en México se ha convertido en una verdadera industria cuyo momento épico, cuya venta del, como llaman allá en Estados Unidos, ¿cómo se llama? El Black Friday. Black Friday, ¿no? Es el 2 de octubre. Y entre paréntesis, yo quisiera sugerirle a todo el mundo que si se puede ir a un lugar bonito y tranquilo, como por ejemplo La Pintada, el 2 de octubre, no se quede en la Ciudad de México, porque va a ser el infierno. Porque ahí sí se va a dar la concurrencia de todos los factores de oposición a cualquier cosa que se presente. Entonces, ¿qué tenemos por un lado? ¿Cuáles son las actitudes, propuestas y política de ampliación de un método político y un marco de acción en el sector público? Tenemos del lado del gobierno el reformismo casi completo. Ya se han aprobado algunas de estas reformas que alguien llamó estructurales. A mí no me parecen estructurales, porque para modificar estructuralmente al país tendríamos de veras que decir que pasamos de una república a una monarquía, o de un sistema presidencial a un sistema parlamentario. No estamos cambiando la estructura nacional sigue siendo la misma. La educación pública sigue siendo la misma educación en las mismas escuelas, con los mismos maestros y con los mismos libros de texto mal escritos del pasado y todo. No, lo que estamos modificando son sistemas de operación de la realidad en asuntos públicos. Pero ya como sea, ya se hizo la reforma laboral, ya se hizo la reforma de las telecomunicaciones, ya se hizo la reforma educativa, que le pese a quien le pese, ¿no? Hablando así como le gustaba a los rancheros del panismo. Y finalmente falta la reforma energética y la reforma hacendaria, que son las reformas grandes que tienen importancia porque pueden alterar, modificar un funcionamiento, darle más operatividad y más espacio al Estado para que haga cosas que necesita hacer, así sea con la concurrencia del sector privado y del capital nacional y del capital extranjero. Frente a eso hay una muralla. ¿De qué alto es de veras la muralla? La muralla se queda en lo que ya pasó aquí en la Ciudad de México, los bloqueos, el aeropuerto, el periférico, el caos urbano. ¿Eso es todo? Frente a esa industria de la protesta, que ahora ya se presenta como un gran frente opositor nacional, que está realmente definido por una sola cosa. Solo una cosa los une, pero todas las demás los separan. Los une el no. ¿Y por qué el no? Pues porque si dijeran sí, desaparecerían. No es un asunto de preeminencia ideológica. Es que si la izquierda le dice sí a algo, pierde un espacio de operación y de actuación. Entonces, la industria necesita vender su producto. ¿Y cuál es el producto de la izquierda? La oposición. ¿A qué? Pues a lo que se vaya presentando. Nos oponemos, dentro de poco van a empezar las manifestaciones con grupos que se van a traer de Guerrero. Voy a decir, nosotros somos los desplazados de la colonia Pito Pérez, que en Acapulco no nos dieron despensa. Todavía ahora
seguimos escuchando los ecos de las costureras del sismo del 85, que fueron mujeres explotadas, como todo el mundo sabe, cuya causa fue tomada por las izquierdas. De ahí nacieron el Frente de Costureras, y junto con ese todos los tlatelolcas y todos los tepiteños y todos los que querían el Frente Popular, Francisco Villa, la Unión Popular Emiliano Zapata, Super Barrio, los predios, los edificios confiscados, todo eso. ¿Por qué? Porque sin eso no hay izquierda. La izquierda no es un movimiento ideológico en México. La izquierda en México es un movimiento, punto. ¿Movimiento de qué? Movimiento de masas. ¿Hacia dónde? Hacia donde sea. ¿Guardería ABC? Sí, guardería ABC, cualquier buena causa. Mira, si nosotros revisamos la historia de Andrés Manuel, vamos a ver en dónde empezó su activismo notable, importante. Bueno, pidiendo que Pemex le pagara los derechos a los campesinos de las zonas donde se ubican los campos petroleros y las obras de extracción de petróleo y las veredas por donde pasan los camiones y todo. Ahí empieza la cosa. Pero después eso también se combinó con los barrenderos del municipio de Villahermosa. Y después, con el precio del insumo eléctrico, no queremos pagar la luz así de cara. Hasta la fecha no la pagan, ¿eh? Porque frente a ese bloque de oposición, el neosistema cede, siempre cede con Atenco, cede con estas cosas, por ejemplo, de que Arturo Núñez estuvo proponiendo en su campaña un arreglo con la CFE. Pues el único arreglo es o me pagas o no me pagas, porque no me vas a querer pagar la mitad de lo que me debes, porque ya van como por 300,000 millones de dólares. Entonces no van a pagar. Si yo puedo vivir sin pagar una deuda, ¿para qué la pago? Cuando llegue un señor muy amable y me diga, oye, págame nomás la mitad, pues ahora no te pago ni la mitad. Pues ¿por qué? Si ya llevo 20 años de no pagarte, ¿por qué te voy a pagar ahora? Entonces, todas esas causas están enfrentadas en contra de un pensamiento reformista que tiene de su lado, ¿qué cosa? Bueno, tiene de su lado, dicen ellos, la razón histórica, la habilidad política y la operación institucional. El hecho de que estén los maestros estos de la sección 22 protestando contra una reforma que ya tiene rango de transformación constitucional es sencillamente estarse dando de topes contra la pared. Si de veras se dieran de topes. A menos que la protesta fuera por eso. Si de veras se dieran de topes, porque ni se están dando, ¿no? Simplemente andan merodeando para ver cómo pueden medrar mejor en esta industria de vivir sin hacer nada. Claro. O vivir haciendo lo menos posible. Entonces, en estas condiciones yo creo que toda esa actitud, todo ese conjunto de fuerzas opositoras que no implican una alternativa de construcción, sino de conservadurismo, que las cosas se queden como están. Así déjalo, ¿para qué le mueves a la reforma educativa? ¿Para qué le mueves a los comisionados sindicales? ¿Para qué le mueves? Déjalo todo así como estamos, porque es el mejor de los mundos para mí. Es tu razón de ser. Y es tu razón de ser. Y si me tocas mi razón de ser, o como dijo aquel gran filósofo, si te metes con mi cucu, pues entonces yo protesto, grito, invoco hasta el Tratado Magleno Campo y los tratados de Bucareli, y me quejo de que mataron a Zapata, y ahora ya van a venir los enmascarados de Chiapas, y ya va a venir el cabeza de trapo. En fin, ¿qué sería de ellos si no tuvieran pretextos para la oposición? Pienso que no sería nada. Y el neosistema los ha patrocinado, tolerado, financiado y engrandecido. Son parte. Y si ya se va a acabar ese juego, pues se tendrá que acabar en esta, porque esta es la última para los dos, creo yo. Y en términos políticos, dejarles o pensar en una ruta de escape, que yo no sé si la bloquean cuando le dicen, por ejemplo, a Andrés Manuel López Obrador, véngase al Senado, va a haber foros sobre la reforma energética, aquí exponga sus
pros, contras. Claro, los sus foros ya puntos, empiezan. y entonces dicen, caray, no, mejor no. No, porque él dice, esos foros son una simulación. Lo único que no es una simulación es la movilización popular prolongada, que me recuerda mucho aquello de Centroamérica, de la guerra popular prolongada, que era la manera como se podían abatir las dictaduras gorilescas centroamericanas, ¿no? Bueno, hoy ya esas cosas han pasado a la historia. Pero haciendo un paréntesis con esto, el mejor momento político en la vida de Andrés Manuel fue precisamente el día que fue a exponer su razón a la Cámara de Diputados cuando lo querían desaforar. Que de hecho lo desaforaron, pero el desaforo no prosperó porque el gobierno se retiró jurídicamente y perdió políticamente. Pero en ese momento él fue y debatió de manera institucional en una instancia formal, con un formato parlamentario, y nunca en su vida se vio mejor. Nunca. ¿Y por qué se vio bien? Seguramente porque tenía la razón. Seguramente en ese momento tenía la razón. Tan la tenía que ahí sigue haciendo las otras cosas que esa razón le permitió. Después ya sabemos los procesos electorales y lo que ocurrió, y luego ya el delirio de la presidencia y la república legítima y la banda presidencial de utilería y todo esto que lo alejó de la posibilidad de ser un magnífico líder social y lo acercó pues a una cosa más o menos grotesca, muy parecida a don Nicolás Zúñiga y Miranda, el eterno opositor electoral de Porfirio Díaz. Rafael, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, regresamos después de un mensaje.